Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios. Bendecido, dice el niño. Hoy vamos a iniciar una serie acerca de los dones del Espíritu Santo. Y este primer mensaje de esta serie va a ser una introducción, ¿de acuerdo? Así es que va a ser un tema muy importante, como todos los temas de la Biblia. Y yo quiero que vayan abriendo su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios 12, 1. Voy a leer, usted me sigue allí. Dice así: no quiero, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo tenía un sentir de Dios para instruir a los cristianos que formaban parte de la iglesia en Corinto. El Espíritu Santo se había derramado de una manera muy notable en las vidas de estos hermanos allá en aquellos tiempos, pero empezaron a tener ciertos desórdenes dentro de las reuniones que tenían como iglesia. Y tenía que ver con algunos excesos o algunos desórdenes en la operación de los dones del Espíritu Santo. El verbo ignorar aquí, en este versículo, cuando Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, la palabra griega que se traduce ahí en esa parte del texto, significa literalmente no saber algo por falta de información. Es decir, Pablo podía entender que el desorden que había en la operación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto era porque no tenían suficiente información de cómo los dones operaban, etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo les dice, hermanos, yo no quiero, Dios tampoco, que ustedes ignoren acerca de, y les dice el tema, de los dones espirituales. Porque resulta que ellos hacían muchas cosas. Por ejemplo, dice Pablo que cuando ellos hablaban todos en lenguas era así. Dice, y si entra un incrédulo, alguien que no conoce, y de pronto todos hablan en lenguas, y no hay intérprete ni nada, la persona va a decir, ay, estos están locos. Así dice literal. Va a pensar que están locos. Dice, no. El ejercicio de los dones, en el caso de las lenguas, tiene que ser de uno por uno, y luego con interpretación, etcétera, etcétera. Pero había un desorden. Bueno, la Biblia enseña que el Espíritu Santo en la vida de un cristiano es esencial. Es esencial para su vida espiritual, no solo como individuo, sino también como cuerpo de Cristo, como cristianos. Es muy importante la vida en el Espíritu Santo y los dones que Él reparte. Es muy difícil servir al Señor si ignoramos la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y precisamente el objetivo de Dios para nosotros, su propósito es proveernos de dones que a través del Espíritu Santo y del poder del mismo Espíritu Santo. Este tema de los dones del Espíritu Santo, al igual que otros temas en la Biblia, muy a menudo son llevados al extremo, o a un extremo o a otro extremo. Por ejemplo, el abuso de los dones del Espíritu Santo, como es un tema que llama mucho la atención, tiene un uso legítimo, pero un sobreénfasis, un desorden provocado, pues porque las emociones se van al máximo, llevan al extremo a un cristiano o a toda una congregación de un emocionalismo incontrolable y que raya en el desorden, y Pablo es lo que quiere evitar. Pero también, por otro lado, el otro extremo es el abandono
el ignorar de manera deliberada los dones del Espíritu Santo. Y se reprime toda emoción. De tal manera que tenemos, por un lado, quienes en el ejercicio de los dones son muy emocionalistas y luego empiezan a cometer excesos, y tenemos a los otros que al ignorarlos caen en una frialdad nada agradable. Ciertamente, algunos hermanos en Cristo abusan de manera exagerada de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo? Llegan al extremo de hacer a un lado las demás doctrinas de la Biblia y se centran únicamente, todas las reuniones son manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Se predica poco, se discipula poco, pero sí hay muchas manifestaciones de poder, dicen algunos. Pero la verdad, lo que sucede ahí es que se quita a Jesús del centro, porque Jesús debe ser el centro de todo. Jesús debe ser la razón de nuestras reuniones. Jesús debe ser el que es seguido y adorado, no tanto las doctrinas. Y el error que se comete es quitar a Jesús del centro y poner esas doctrinas que, aunque sean bíblicas, si hacemos a un lado a Cristo y les damos un énfasis sobremedido, vamos a caer en un extremo. ¿Sí? Esto es muy común. Por ejemplo, hay congregaciones que dicen: nosotros somos una congregación de guerra espiritual, y todo el tiempo le pisan la cola al diablo, le rompen los cuernos, siempre están guerreando espiritualmente, ¿no? Y tiene su sentido la guerra espiritual, pero si nada más se enfatizan en eso, ¿dónde quedan los demás temas de la Biblia? Y eso los lleva a un extremo también. Muchas veces este abuso pues llega al grado inclusive de comercializar con los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, miren, toda la gente tiene necesidades de sanidades, de que Dios les supla. Entonces, como son dones muy vistosos, algunos de ellos, alguien puede abusar de los dones diciendo cosas como: mándeme 5,000 pesos a tal cuenta y yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane, porque yo oro y los enfermos se sanan. Entonces la gente, como tiene necesidad, y estos explotan la fe y abusan de la gente, entonces le mandan los 5,000 pesos. El asunto es que luego ora y la persona sana en ocasiones. Entonces cuando uno le dice a la gente: no permitan que abusen de ustedes, porque la Biblia dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. No se puede ni comercializar ni traficar con los dones del Espíritu Santo, porque son dones, regalos de Dios para ministrar al cuerpo de Cristo. Entonces algunos dicen: no, pero pues sí le mandé un dinero, pero sí me sané. Pues sí, porque operan los dones. Ese es un abuso. Hay el otro extremo, otros ejemplos. Yo los he vivido ahora sí que en vivo y en directo, que la manifestación de los dones llega a un desorden tal que suceden cosas totalmente fuera de sí. Por ejemplo, una vez estaba predicando así como ahorita, y de repente un hermano por allá brincó como un resorte, así, pero alto, y salió de la fila y empezó a correr alrededor de todo el auditorio, y pasaba, hazme cuenta así, y nadie decía nada. Y yo: abran su Biblia en 1 Corintios capítulo, lo veía así, y claro, la gente lo miraba y no ponían atención. Eso es desorden. Después yo le preguntaba al pastor: oye, pastor, ¿qué pasó con esto? El Espíritu Santo lo tomó. Ese es su argumento. Pero el Espíritu Santo no puede bloquearse a sí mismo cuando se está predicando la palabra de Dios. ¿Me explico? Y bueno, hay un montón de ejemplos. En otra ocasión, aquí en Guadalajara, hubo una reunión a nivel ciudad, y nosotros estábamos con la alabanza y empezaron a orar y empezaron a operar los dones del Espíritu Santo, y aquello era realmente asombroso. Pero de pronto entró el desorden. Una señora cayó al piso y empezó a hacerle como león. Y dije: híjole, no me vaya a arañar. Así está, así como...
Y de pronto otro hermano, andaban así, porque nosotros estábamos así en la plataforma y estaban así cerca, otro hermano se puso así como de cuclillas y luego las manos así y empezó literalmente, hermano, no estoy exagerando, a ladrar. ¡Wow! 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 Yo dije, híjole, no voy a morder el perro. Bueno, no quiero ofender a nadie porque algunos creen que estas son manifestaciones del Espíritu Santo. El problema se genera porque hay genuinas manifestaciones del Espíritu Santo, pero otras, al no haber evidencia bíblica y que rompen con la armonía y entran en el desorden, se puede dudar. Esto es por el emocionalismo alteradísimo que hay. Esto provoca que, por otro lado, algunos otros hermanos nieguen que los dones del Espíritu están vigentes. O sea, se van al otro extremo. Unos al emocionalismo y el otro, por evitarlo, se van al otro extremo, llegando al grado de negar que los dones del Espíritu Santo se sigan manifestando. Pero lo peor de esto es que algunos llegan al grado de afirmar que los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo son obra de Satanás. Y ya se fueron al otro lado. Esto es muy peligroso porque lleva a algunos al punto de caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, al atribuirle las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo a Satanás. Y reprimen cualquier manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Por temor al emocionalismo exagerado. Entonces se van a los dos extremos y caen en unas reuniones muy ritualistas, muy frías. Por otro lado, mucho emocionalismo y por otro, unas reuniones frías, sin una vida palpable espiritual. Yo recuerdo cuando recién convertido, yo me convertí en una congregación donde sucedían milagros. Al tercer día yo de convertido recibí el bautismo con el Espíritu Santo, hablé en otras lenguas. Yo no sabía nada al respecto, pero el Señor me dio ese don. Y yo pensé que todas las congregaciones eran igual. Y a la semana de convertido más o menos visité una iglesia en otra ciudad. Y no iba precisamente a eso, pero yo iba pasando por una calle y había una bocina, había una plaza y había una bocina y se escuchaba algo grabado y era una predicación. Entonces yo me acerqué y alguien me dice, va a empezar la reunión, pásele. Entonces yo me pasé y estaba lleno era pequeño el lugar, unas 60, 70 personas. Inicia la reunión, el pastor dice, vamos a alabar a Dios, y había un coro como de 15 personas que por cierto cantaban muy bonito, y cuando empieza la alabanza yo empecé a aplaudir, pero yo estaba sentado hasta atrás y yo empecé a aplaudir porque en la iglesia donde yo nací se aplaudía. Entonces empecé a aplaudir, aunque no me sabía los himnos, pero yo empecé a aplaudir. No había pantalla como estos, entonces yo empecé, y mire, todos voltearon así y me vieron con ojos de AK-47, así como, y yo sentí las miradas. Entonces yo, al minuto se me acerca alguien y me toca el hombro. Me dice, joven, venga para acá, me dice. Yo dije, ay, ¿qué hice? Me dice, a ver, cuénteme, ¿de qué tipo de iglesia viene usted? Pues de una iglesia cristiana. A ver, cuénteme, ¿qué pasa allí? Entonces yo le dije lo que en una semana yo había visto. Ya había visto milagros, ya había visto un montón de cosas. Dice, no, me dice, todo eso es de Satanás. Y yo dije, caray. Dije, no, ¿cómo va a ser de Satanás? Entonces lo que yo recibí fue del diablo. Fue del diablo, me dijo. Yo dije, bueno, con permiso. Y me fui todo desconcertado. Yo pensé que todas las congregaciones eran igual. Bueno, me empecé a dar cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque unos enfatizan el emocionalismo al tocar un tema y nada más tocar eso, y otros por temor lo eliminan.
y llegan a ese grado. Entonces el temor exagerado al emocionalismo ha llevado a muchos hermanos en Cristo a ser negligentes en cuanto a los dones y los abandonan. Y aún iglesias completas que al paso de los años van terminando su vida espiritualmente hablando, o las reuniones son secas, insípidas, no, como que no hay mucho sentido, aunque la doctrina puede estar muy bien trazada, no hay una vida espiritual. Y generalmente ese tipo de congregaciones, fíjese, curiosamente, no crecen. O se quedan pasan 20, 30, 40, 50 y hasta 100 años y siguen pequeñitas. Bueno, ese es un fenómeno que se ve. Fíjense, una de las cosas extremosas de este lado contrario al emocionalismo es que, por ejemplo, una vez alguien me mandó un correo y me dijo: pastor, usted es un falso maestro. Yo dije: ay, pues algo ha de haber dicho yo equivocado. Dice: porque usted dice que Dios le habla. Pues sí, ¿no? Yo les pregunto a ustedes: ¿Dios les habla? Dice: es que usted dice Dios me habló. Y dice: no, ¿cómo que Dios le habló? Y yo entendí así de pronto cuando estoy leyendo, porque también hay mucho abuso en esa frase, Dios me habló, y a veces dicen cada cosa que Dios nunca ha dicho. Pero efectivamente Dios habla, pero fíjense hasta qué nivel llegan en el extremo. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿cierto? Estas señales seguirán a los que creen, etcétera. Esa es la orden general para ir a predicar. Pero literalmente ¿debemos de ir todos al mundo? Pues no. Hay lugares específicos donde vamos a predicar o a levantar o a formar una iglesia, ¿sí o no? Bueno, de manera individual, yo nunca vi en la Biblia que dijera: Chuy Olivares, tienes que levantar una iglesia en la colonia Morelos. No dice. Pero entonces, ¿cómo supe? Porque Dios me habló por medio del Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como cuando Felipe le dijo, como cuando el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a esa carreta donde iba el eunuco. Claramente dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate. Así habla, Dios está vivo, ¿cómo no nos va a hablar? Pero el temor al abuso, a la exageración, es lo que lleva a unos a un extremo y a otros a otro extremo. Literalmente, en la actualidad hay iglesias que se están extinguiendo. En los Estados Unidos este fenómeno es muy notorio, de iglesias históricas les llaman, que se fueron por ese lado de nada de sentimentalismo, nada de emocionalismo, nada, y se fueron al otro lado. Entonces hoy al irse muriendo la gente, ya no hay gente que llegue y se van muriendo. De hecho, ya hay algunos edificios que son parte de casa de oración, porque hasta algunos los han regalado, porque pues, ya no viene la gente, se los vamos a regalar a ustedes. Bueno, pues pero fíjese hasta dónde llega. Ahora, nosotros en casa de oración, nosotros creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Amén. Siempre hemos creído. Creemos en la manifestación de los dones, creemos en el uso de los dones del Espíritu Santo, pero no estamos de acuerdo con ninguno de los dos extremos. No estamos de acuerdo con el desorden, pero tampoco estamos con la ignorancia deliberada hacia los dones del Espíritu Santo. No estamos a favor de que la gente no exprese, porque mire, prohibido hasta llorar, y no, pues es que el Espíritu Santo, somos seres emocionales, pero también tenemos que controlarnos. Entonces, en casa de oración creemos en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, pero rechazamos los extremos. Queremos la manifestación de los dones, pero conforme al orden que la Biblia sí enseña y conforme al propósito que las Escrituras nos enseñan respecto a los dones. Ahora bien, aquí viene una pregunta obvia.
¿Son importantes los dones del Espíritu Santo en la vida espiritual de un creyente? La respuesta es sí. Otra pregunta, ¿es importante los dones del Espíritu Santo en la vida de una congregación? Pues la respuesta es sí, es muy importante para un creyente y para la vida espiritual de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son como las herramientas que Dios nos da para servirlo a Él, para glorificarlo a Él, pero también para servir a los demás. Mira, todo oficio necesita herramientas, ¿sí o no? Todo trabajo necesita herramientas, el que tú me pongas. Si eres soldado, necesitas un atuendo, necesitas unas botas especiales, necesitas un casco, necesitas un arma. Si eres futbolista, no puedes usar mocasines, tienen que ser zapatos de fútbol. O sea, los implementos necesarios para ejercer el oficio o la profesión. Bueno, nosotros somos cristianos. Hay palabras que definen a los cristianos como un ejército, el ejército de Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo son como los implementos, las herramientas que necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder y la energía espiritual que da el Espíritu Santo a través de los dones. Fuerza y poder que sobrepasan nuestra inteligencia, sobrepasan nuestras fuerzas naturales. Hay 3 clases de dones espirituales o dones del Espíritu Santo, y los vamos a distinguir de la siguiente manera, en 3 grupos. El primer grupo, voy a hablar brevemente, es una introducción. Vamos a desarrollar el tema o la serie en unas 5 o 6 semanas a lo más. Vamos a hablar específicamente, pero ahora nada más es una introducción. En primer lugar tenemos los dones ministeriales. ¿Cómo se llaman? Dones ministeriales. ¿Cuáles son esos? Están en Efesios 4:8. Si busca conmigo, Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios, es un carisma, es una herramienta espiritual, es un regalo de Dios que lo da por gracia, no es un merecimiento por algo que hacemos, no, es un don. Ahora, estos dones ministeriales son dados solamente a unos cuantos de entre todo el rebaño del Señor. Está en Efesios 4:11 la explicación. Seguimos en el mismo contexto, que el Señor dio dones a los hombres, y en el versículo 11 nos dice cuáles son, que son los dones ministeriales. Dice, a Él mismo constituyó a unos. ¿Quién es el que constituye? El Señor. Hay un abuso el día de hoy en esto de los dones ministeriales. Ahorita lo ilustro. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, aquí vemos en este pasaje los 5 dones ministeriales. El primero, ¿cuál es? El de apóstol. El apóstol es aquel que establecía o establece y fortalece las iglesias, las inicia, ¿sí? Y luego a través de la sana doctrina las va alimentando, las va fortaleciendo, y luego nombran un pastor que la cuide. Bien. Hay una discusión el día de hoy sobre si existen o no apóstoles. Lo que nosotros alcanzamos a descifrar respecto a esa pregunta en casa de oración, en respecto a si hay apóstoles o no, nuestra convicción es la siguiente. Nosotros creemos que ya no hay apóstoles al nivel de los 12. De esos ya no hay. ¿Por qué ya no hay? Por la sencilla razón, hay muchas razones, pero nada más les voy a dar una que es la más sólida. La sencilla razón que los primeros apóstoles o los 12 apóstoles, ellos tuvieron revelación
que hoy tenemos en la Biblia, las cartas, ahí están. Bueno, si hubiera apóstoles en el nivel de los primeros, seguiría habiendo revelación. Y eso ya no es posible. Imagínense las bibliotas que cargaríamos. No. Entonces, aquí hay un abuso en este oficio. Porque al ya no haber apóstoles al nivel de los 12, algunos se autonombran apóstoles y sacan cada revelación que uno dice, híjole, ¿de dónde? ¿Qué sé no? Miren, una vez en este lugar, aquí donde estoy parado, hará unos 12 años, había una reunión privada de pastores. Uno de ellos estaba dando una explicación, estábamos orando, y de pronto uno que empezó a llamarse apóstol, se autonombró apóstol, de pronto dijo, ya soy apóstol, dijo, hermanos, los apóstoles tenemos revelación y yo tengo una revelación del Señor, se las voy a compartir. Entonces el otro pues le cede el micrófono, esto fue aquí donde estoy parado. Entonces dice, el Señor me mostró con el versículo que al que cree todo le es posible, dice todo le es posible, me mostró que si algunos de ustedes tienen familiares que murieron sin Cristo, pues están en el infierno. ¿Tienen ustedes familiares que murieron así? Pues todos digan, pues sí. Dice, aquí está la revelación, el Espíritu me reveló que podemos orar con fe y sacarlos de allí para que se vayan al cielo. Esa es una herejía. ¿Están de acuerdo que es una herejía? O sea, bueno, el abuso de ese oficio tiene ahorita a la iglesia patas para arriba, hermano. Con una de revelaciones que son antibíblicas. No puedo detenerme en mencionarlas, pero es un montón, hermanos. Ahora, nosotros creemos que hay apóstoles en el sentido estricto de la definición de apóstol. Apóstol es una palabra que viene del griego que significa enviado, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Levantar una iglesia. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que en el sentido de enviado, creemos en ese sentido de apóstol, pero en lo otro no. Y luego tenemos el segundo, que es el de profeta. El profeta es aquel que pronuncia el mensaje de Dios, que tiene un elemento de revelación de cosas futuras, pero no necesariamente. Normalmente el profeta, o sea, los profetas que había se ve en la Biblia, era gente que predicaba muy fuerte el arrepentimiento. Los profetas de hoy ni siquiera pueden definir lo que es muchos profetas que se autonombran no saben ni siquiera definir lo que es el arrepentimiento. Se la pasan profetizando, yo te profetizo que vas a tener un gran negocio, y se la pasan bendiciendo negocios, cuando el profeta de la Biblia siempre llevaba el arrepentimiento al pueblo. Por eso los apedreaban, porque eran los que siempre estaban redarguyendo al pueblo. Bueno, después tenemos al evangelista. El evangelista es aquel que es llamado a predicar estrictamente las buenas nuevas del evangelio, que es la salvación. Y es ese tipo de personas que se paran en cualquier esquina o van a un rancho o organizan y llega la gente en los campos, en los estadios, y predican estrictamente el mensaje de salvación, acompañado de dones, de milagros, etcétera, etcétera. Luego tenemos el oficio de pastor o el ministerio pastoral. Este sería el número 4, que es un pastor, pues es aquel que alimenta y pastorea a las ovejas del Señor, como en el caso de un servidor y de otros 8 pastores que hay aquí. Alimentamos y pastoreamos a las ovejas del Señor. Y el quinto don ministerial es el de maestro, y es aquel que instruye a los cristianos de manera detenida, pausada, tomándose el tiempo para explicar y discipular con la palabra de Dios a los hijos de Dios. Ahora, quiero hacer una observación. Esos 5 dones ministeriales son dones porque Dios hace un llamamiento. O sea, no son títulos que se dan a alguien, como el día de hoy se estila, y es un abuso.
no es bíblico. ¿Cuál es el abuso? Que está ahí un supuesto alguien ahí predicando en algún lugar como este, y de pronto dice, el Señor me está mostrando, Adrián, tú de aquí en adelante eres apóstol. Y los que están, también ustedes lo son, en el nombre de Jesús, ya son apóstoles. Entonces toda la gente, ay, ¿y yo cuándo? Ese es un abuso, hermanos. Porque estos 5 dones ministeriales son por llamamiento. O sea, Dios llama a los que Él escoge para que cuiden a su rebaño. Dios llama, y a esos que llama les da el don ministerial. Si es de profeta, evangelista, etcétera, pastor, maestro, les da ese don. Yo les he comentado que en mis inicios como cristiano, yo deseaba en mi corazón ser como un tipo evangelista, ¿no? Pero Dios tenía otro plan. Los pastores bajo los que yo crecí, bajo su liderazgo, ellos cuando hablaban conmigo me decían, o gente que venía, pastores que llegaban de otros lugares a visitar la congregación, a veces me daban alguna palabra o hablaban conmigo y me decían, ¿sabes? Dios, tú tienes muchos rasgos de un pastor. Yo les decía, no, pero yo no soy pastor, yo voy a ser evangelista. Dice, bueno, pero mira, yo pude percibir eso. Siempre me dijeron lo mismo, hasta que, bueno, dije, Señor, está bien, ¿qué quieres que sea? Tú vas a ser un pastor. Entonces ya lo entendí. El llamamiento ya estaba ahí, el don ya estaba ahí, pero yo tenía luego que alinearme. Cuando dije, no, está bien, yo te voy a servir como tú quieras, yo pude ver, cuando me ordenaron al ministerio, fue algo tremendo, porque a partir de ese día hasta el día de hoy, ha sido un desarrollo constante en el don ministerial. Pero esos dones no son para todos, sino para unos cuantos a quienes Dios les encomienda su rebaño. Y aquellos que llama para que les sirvan en el ministerio, Dios al que llama lo capacita y le da el don, que le va a facilitar hacer el trabajo, ya sea de apostolado, de ser un profeta, de ser un evangelista, un pastor o un maestro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de esos dones ministeriales? Está en el versículo 12, Efesios 4:12. Este es el propósito, dice así, a fin de perfeccionar, digan todos esta palabra en voz alta, perfeccionar a los santos. Los santos somos los creyentes. Ahora, aquí surge una pregunta bien obvia, ¿cuál es? ¿Qué significa perfeccionar, pastor? O sea, ¿para qué están los apóstoles, profetas, etcétera? Para perfeccionar a los santos. Ok. Esa palabra perfeccionar en el griego significa equipar. Significa, implica la idea de discipular, de dirigir. En esa capacitación es donde se va desarrollando el discipulado. Y esa es tarea de los que tienen dones ministeriales, como los pastores que pastoreamos esta congregación. Nuestra tarea es llevarlos hacia la madurez, equipándolos, discipulándolos, enseñándoles la palabra de Dios, dirigiéndoles, que eso es lo que nos lleva toda la vida. Ya llevamos 35 años, ya vamos de salida, pero vendrán otros que tendrán dones ministeriales. Entonces, estamos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que cada uno sea un testigo efectivo de Cristo. ¿Se acuerdan que Él dijo, me seréis testigos? Tenemos que ser testigos, pero con autoridad, sabiendo lo que tenemos, lo que somos en Cristo, etcétera. Y el segundo propósito que Dios da dones ministeriales está mismo en el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repitan todos o digan la palabra edificación. Esto es muy importante. Edificación habla de construcción, para crecer. Todo cristiano como usted que viene a que va a una congregación cristiana tiene el derecho dado por Dios de que
de que cuando usted vaya, como ustedes llegaron hoy este domingo, se reúnen en la iglesia, usted tiene el derecho dado por Dios de recibir edificación espiritual en su vida. Y esto es muy importante, porque tiene que empezar desde el momento que se inicia la reunión. Todo tiende hacia se empieza con la adoración, pero aún en la adoración, las mismas letras de los cantos, la misma actitud del que está dirigiendo la alabanza, el propósito de todo el grupo de alabanza es llevarnos en adoración, todos juntos, pero ellos nos dirigen. Y aún las letras de las canciones tienen que ser en lo mayor que sea posible, que tengan letras que son la palabra de Dios cantada. Porque a medida que se empieza a desarrollar la alabanza, no sé si a ustedes les sucede eso, pero a mí sí me sucede, aún un canto, una letra, una palabra, alguna frase de algún canto, de pronto te llega y ya te empieza el Espíritu Santo a edificar. Bueno, por los dones que le da a algunos, componen los cantos, los arreglan. Por eso es que ustedes rarísima vez, no digo que nunca, pero rarísima vez verán que este lugar se pueda prestar para traer cantantes que canten cantos especiales. ¿Por qué? Porque se ha manipulado tanto, se ha exagerado tanto, se ha llegado a un extremo de la alabanza, ya hacerla toda una empresa o todo un consorcio que genera muchos millones de dólares. Entonces, muchos cristianos que están en las iglesias, sobre todo jóvenes, quieren ser famosos, quieren ser salmistas, quieren ser cantantes famosos. Y en lugar de desarrollar ese talento para la gloria de Dios, luego ellos quieren grabar su CD, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, quieren andar en la farándula cristiana. Y todo eso se ha tergiversado de tal manera, hermanos, que hoy hay cristianos que firman con compañías no cristianas, les cambian las letras, los difunden en las difusoras del mundo, les quitan donde dice Jesús, le ponen amor y un sinfín. ¿Hasta dónde podemos caer? Ese talento, ese don que Dios le dio al que canta o al que dirige, lo está prostituyendo. Nosotros no creemos en eso. Por eso no verá ese tipo de situaciones, porque al dejar que alguien cante unos cantos especiales, en realidad lo que ellos quieren son varias cosas. Vienen por una ofrenda y quieren vender sus discos. Entonces ellos actúan. No lo hacen, lo hacen por un interés. Y yo sé por qué lo digo, porque yo estuve inmerso en todo ese movimiento desde los años 80, entonces yo sé cómo inició todo aquello y también sé cómo se fue corrompiendo de una manera muy lamentable hasta llegar el día de hoy a ser lo que es, toda una prostitución. Entonces, estamos para edificar, para perfeccionar y para edificarlos. Entonces, después de la adoración, ustedes necesitan ser edificados en la palabra. Pero los dones del Espíritu Santo son importantes. Hace un rato lo vimos. Adrián vino y dio una exhortación. Y se oró. Hay oraciones, etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos, acuérdense que esta es una introducción. En segundo lugar tenemos los dones de servicio. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, 4. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo, aquí la analogía es del cuerpo humano, esa es la analogía, una referencia al cuerpo humano, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dedos, manos, pies, ojos, etcétera, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta es una analogía muy, muy sabia que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para ilustrarnos que somos el cuerpo de Cristo. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Mi mano tiene una función, igual que mis ojos, los pies, el hígado, todo tiene una función específica, distinta. Ok, sigue diciendo Pablo.
Así nosotros, dice en el 5, siendo muchos. ¿Cuántos hay aquí? Como dicen en Jalisco, bien muchos. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y mire lo que viene a continuación. Y todos, miembros los unos de los otros. Ahora, el pensamiento de Pablo no es de una iglesia local como esta. Es de todo el conglomerado a nivel mundial donde se encuentren cristianos reunidos, son parte del cuerpo de Cristo. Tienen funciones en particular. Por eso dice que todos son miembros los unos de los otros. Versículo 6, empieza a hablar de dones que da el Señor por el Espíritu. De manera que, teniendo diferentes dones, esto es importante subrayar, diferentes dones. A ver, digan todos al unísono. 1, 2, 3. Diferentes dones. ¿Por qué el énfasis? Porque miren, cuando a un pastor le falta información o nos falta información, podemos caer en un error. Por ejemplo, yo puedo tener cierto don, vamos a ponerlo así, de evangelista, de salir a las calles y predicar en las plazas y nada me asusta, y yo me subo a los camiones, y de mis primeros años de cristiano así predicábamos. Pero yo notaba que había unos como que no, yo aquí me quedo, no, yo mejor oro. Y entonces el que impulsaba eso decía, no, todos vamos, todos tenemos que ir a predicar. Pero no todos tienen esa habilidad. Y forzaban a algunos cristianos, yo veía como algunos se desanimaban y hasta se iban, porque los presionaban a ejercer un don que no tenían. En un ejército, ¿todos van al frente de batalla? No, hay otros que se quedan acá. Y luego están los cocineros, y luego están los que arman, o sea, es un sinfín pero todos fueron en el ejército. No todos son pilotos, no todos son, pueden, pues, ¿cómo se dice? Manejar un transatlántico o un barco de guerra. Hacerlo navegar, no todos pueden hacer eso. Y estas analogías nos sirven. Por eso el énfasis mío, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza con el primero. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, está hablando de dones, que Dios da por el Espíritu, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte o da, con liberalidad, el que preside o dirige, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bueno, aquí encontramos 7. Los voy a hablar brevísimamente de cada uno. Don de profecía es aquel que tienen algunos cristianos que los lleva a percibir de manera muy clara la voluntad de Dios, sígame con atención, para el momento actual de cada congregación. Por ejemplo, lo que acaba de suceder hace un rato, ¿sí? Tienen el don de profecía, tanto Adrián como Sergio. Ellos percibieron el momento claro, el momento actual de lo que Dios quería ministrar en ese momento para todos. Ese es un don que no todos tienen, pero que Dios les reparte a algunos. A veces ese don funciona de manera corporativa o así como nosotros, pero a veces de manera particular. El problema con esto es también el abuso, porque hay exceso en el abuso de estos dones, porque se agarran profetizando 40, y no, pues o sea, 40, ya al rato ya todos cansados. Señor, dame el don de aguantar, porque este don, ¿quién lo aguanta? Y no es así, se cae en el desorden. Entonces, se cae en el exceso
Y luego otros que ven dicen, no, nosotros no queremos eso, y se cierran totalmente. Dicen, no, aquí nada de eso, Y no es tampoco, porque ahí están latentes. Después habla del don de servicio. Este don opera en aquellos a quienes el Espíritu les reparte, y son esos hermanos en Cristo que les brota el servicio, que no tienes que andarlos motivando o arreando, ándale hermano, sirve. No, esos miran, son de los que, por ejemplo, se termina una reunión y ven que algunos están levantando las sillas y llegan pero rápido, déjame ayudar hermano, y empiezan, ¿verdad? ¿Qué más hago? Dígame hermano, y no, pues ya hermano, gracias, y se salen por ahí y pasan donde está la cocina y va la hermana con la olla de pozole para cambiarla, permítame hermana, a ver. Y algunos que no tienen ese don, ni voltean ni se salen. Aunque todos debemos de servir, pero hay quien tiene ese don. Mire, en todas las congregaciones, yo siempre lo veo desde que me acuerdo, hasta el día de hoy. Siempre hay gente así, con un don de servicio impresionante. ¿Quién sabe de dónde sacan fuerzas? Son puntuales, están siempre a la orden, son necesarios, hermano. Lo mismo que el que tiene don de profecía. Imagínense que nadie hiciera esos esfuerzos de servir. No solo en eso, hay muchas maneras de servir al Señor, pero estos tienen, generalmente ese servicio es en cosas prácticas y siempre para provecho de los demás. Luego tenemos el don de enseñanza. Es ese don que se manifiesta en aquel a quien el Espíritu le da el don para investigar, escudriñar y poder comunicar de manera clara las verdades de la palabra de Dios. Y no todos tienen esa habilidad dada por el Espíritu Santo. Hay gente yo conozco gente que, pues he leído sus libros, por ejemplo, y digo, wow, no, la verdad, qué bien escribe, claro y todo. Pero una vez asistí a una conferencia donde un escritor relativamente conocido iba a enseñar. Yo dije, no, pues a mí me ha bendecido sus escritos. Entonces, cuando él empezó a hablar, todos estábamos desconcertados, porque no podía ligar un pensamiento cantinfleaba, para que me entienda. Entonces yo me quedé y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué es bueno para escribir y cuando habla no tiene esa habilidad de comunicarla? Porque no tiene el don, pero tiene otros dones, otras habilidades, tiene revelación, por ejemplo, y cuando escribe lo plasma excelente. Entonces, pues no faltó allí quien dijo, no, pues que mejor escriba, porque oírlo no es nada agradable. Y bueno, ya no se ha presentado por ahí, yo creo que alguien con autoridad le ha de haber dicho, hermano, ¿sabes qué? Mejor escribe. Porque hablar y enseñar no es tu don. Y hay quienes desean operar en dones que ellos quieren y nunca les sale. Y siempre están topándose. No, pero es que yo quiero, y el que pide recibe, y yo lo pido. Y bueno, sí es cierto que podemos pedir algo, unos dones, pero si ves que no fluye y no más nada, porque el que tiene el don le brota. No hay un esfuerzo que lo desmaye, no. Tenemos en cuarto lugar el don de exhortación, que es una actividad muy necesaria también dentro de la vida de una iglesia, que tiene que ver con animar, con levantar el espíritu de los que pueden estar en alguna situación. Alguien que tiene este don de exhortación es alguien que no piensa en él. Él inclusive puede estar triste por alguna situación, puede tener alguna necesidad personal, pero no piensa en él.
siempre está viendo en los demás. Y esto también es muy necesario, hermanos, porque imagínense, con uno solo que tuviera ese don de exhortar, y llegáramos todos el domingo, todos desanimados por la dureza de la vida, lo que tú quieras, y de repente esta persona tiene ese don que se puede manifestar aún en la enseñanza, pero a veces también de manera personal. Aquí hay gente que usted seguramente, si sube aquí, dice, yo no conozco a esa persona, porque somos un montón de aquí en este lugar, pero que ellos operan bajo supervisión nuestra y sabiéndolo, pero ellos allá entre ustedes, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado que se les acerca a alguien y te tocan así o te dicen, hermano, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro. Bueno, simplemente, ¿me deja orar por usted? Entonces tú dices, pues sí, es que, mire, cuando usted entró, yo volteé y yo lo vi, el Espíritu Santo me mostró algo y quiere consolarlo, hermano. Y le empiezan a animar. Eso es necesario, hermanos, entre nosotros. Por eso es que Dios da diferentes, imagínense todos con este don de animar, o el don de enseñar, pues ¿a quién van a enseñar? Si ya todos saben. No, diferentes dones. Una vez fui a visitar a una hermana que tiene ese don. Pero cuando uno está enfermo, pues a veces decae el ánimo y todo eso. Entonces el Espíritu puso en mi corazón visitarla en esta ocasión. Pues el ministrado fui yo, fíjese. Porque cuando yo llego, pastor, qué bueno que está, fíjese que el Señor me dio una palabra para usted. Estaba lo de orando y el Señor me dijo, mira, escríbele esto al pastor, pero ya llegó. Y mira, me empezó a describir lo que yo estaba viviendo, una situación que me afligía, y me ministró y yo salí bien ministrado. Qué importante son los dones en la vida de cada cristiano y en la vida como congregación. También vemos en quinto lugar el don de dar. Habla de recursos económicos. Aquel que tiene este don de dar, es obvio que es alguien a quien Dios bendice sobremanera, otorgándole recursos mucho más abundantes que los que él requiere para vivir. Pero es alguien que siempre está mirando la necesidad de otros y tiene un don de dar. Mire, alguien hizo una encuesta sobre qué dones quisiera usted como cristiano. El 98% decían el de milagros. Yo quiero hacer milagros. Pues sí, pues es el que todo se ve, es el que estos dones no se ven, pero son necesarios, así como el hígado no se ve. ¿Aquí está el hígado? Sí, porque así como el corazón, pues no está aquí, ¿verdad? El hígado no se ve, pero ¿qué función hace, no? Los riñones no se ven. Pues el que por ejemplo exhorta, pues no se ve mucho. Pues nadie quiere ese. Pero el Señor reparte conforme a Él quiere. Ustedes simplemente reciban los dones, el don o los dones que Dios les dé. Bueno, este don de dar o de repartir, esos son los rasgos distintivos de una persona que tiene ese don. En primer lugar, pues Dios le da para que dé, si no, ¿cómo va a dar? ¿Verdad? Es gente muy generosa en el apoyo de la obra. Es gente que, y aquí hay gente así, que de pronto dice, oiga pastor, necesito una pintada aquí, yo quiero dar un, y uno se da cuenta de gente que tiene este don, pero también aquí hay un peligro por el abuso, o mejor dicho, por los abusivos. Déjenme brevemente decirles cómo funciona en el sentido negativo. Jesús dijo, y los apóstoles también dijeron, que tuviéramos cuidado porque hay gente, falsos maestros que se meten entre el rebaño. Y dice que abusarían, o sea, nos lo está advirtiendo.
para que nosotros, los pastores en este caso, velemos por el rebaño para que no los trasquilen, para que no abusen de ustedes. Entonces se genera así, ahí están. Entonces ven a alguien con recursos económicos y que es generoso, inmediatamente se van sobre él. Y lo nombran hasta apóstol, porque saben que le puede sacar lo que quieran, pero eso es un abuso. En el manejo del dinero, hermanos, es muy delicado. Hay veces incluso que gente dice, oigan, yo tengo y a veces son cantidades significativas, o quieren donar que un terreno, una casa, y nosotros siempre, mucha prudencia, hermano, cerciórese, no podemos nosotros recibir nada que no estemos convencidos que. Entonces hay gente bien generosa, es un don. Miren, conocí a un hermano por un pastor que era su oveja, acá para el Bajío. Me dice el pastor, oye, fíjate que el hermano fulano de tal, pues ya ves que él es un hombre, Dios lo ha bendecido, era un comerciante con muchos negocios, con muchos recursos, generosísimo como pocos, con un don de dar impresionante, pero los lobos y los abusivos, miren, le voy a dar un caso que el mismo pastor me contó. Dice, mira, yo estaba con él un día y llegó alguien, yo no lo conocía, entonces suena su interfón, le dice, sí, que pase. Dice, es que viene alguien que tiene una necesidad. Oiga, hermano, es que, ¿cuánto? Así. Dice el pastor que lo miró al hermano. Dice, ¿cuánto? Dice, bueno, es que necesitamos hacerle unos arreglos. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto? 200,000 pesos, hermano. Dice, mira, agarró la chequera. Hola, hermano, Dios te bendiga. Y yo me quedé. Y luego al rato otro. Le dije, oye, le dice él, no sueltes nada más así. Porque luego él me decía, oye, fíjate que así, le digo, instrúyelo, porque también la Biblia nos manda a nosotros que los instruyamos, porque también se da con sabiduría. Es como el principio es el del agricultor que siembra, pero el agricultor no agarra la semilla por todos lados, ¿verdad que no? Lo siembra en un terreno bueno. Entonces a alguien que tiene un don de dar, se le instruye para que lo haga con sabiduría y se ora por él para que el Señor cuando menos le dé el don de discernimiento de espíritus, para que vea la intención que trae el que le está pidiendo. Porque para este tipo de gente es difícil decir no, porque es un don que opera allí. Algunos dicen, yo quisiera ese don, pero ¿saben por qué el Señor no se los da? Porque estoy convencido, yo en lo personal, que si a muchos aquí les diera el don de dar, pues significa que los va a bendecir. El Señor no se los da porque sabe que se le van. Y como decía el de Proverbios, Señor, no me des mucho, que luego me olvide de ti. Y tampoco me tengas muerto de hambre para no blasfemar contra ti. Manténme del pan necesario. Entonces algunos van a estar toda la vida así. Pero recíbanlo como una bondad de Dios. Porque sabe que si les da más, se van. Y Dios a veces nos da pruebas de eso. Gente que está allí en las iglesias, aquí ha pasado, y el Señor los prospera, les dan abundancia y se van. Se olvidan de Dios. No queremos nada de eso. Y ahí está pues el don de dar. Después tenemos el don de presidir, que es el don de administrar, de organizar, de dirigir. No, hay gente, hermanos, que yo todavía al presente me sorprendo de la capacidad que tienen para coordinar. Ya cuando hablamos de congregaciones numerosas como esta, todo lo que se coordina aquí es en grande. ¿Me explico? Mire, tan solo el puro grupo de alabanza, ¿cuántos son, Julio? Todos los miembros del grupo. ¿Cómo cuántos son actualmente? 80. Bueno, hay iglesias de 80. O sea, toda una iglesia. Bueno, para coordinarlos, para ensayar, se necesita un don. ¿Sí o no? Pero hay algunos
los que tienen este don de presidir, de administrar, que les es tan fácil. Yo a veces les pregunto, oye, ¿y cómo le hiciste? Y luego te responden, bien fácil. Y yo me quedo, para ti, fácil, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido así. Nunca esta estrategia o esta manera de ser, jamás. Bueno, es que tienen el don. Son necesarios. Imagínense gente sin estos dones en iglesias numerosas, pues un desorden. ¿Me estoy explicando? Y ahí están esos dones. Y finalmente tenemos el don de misericordia, que es un don tan necesario también, que consiste en que el que tiene ese don es una persona muy compasiva. ¿Los han visto? Esos que hasta lloran por el dolor de gente que ni conocen. Ven algún video donde alguien está en desgracia, inmediatamente dicen, ¿dónde vive? ¿Cómo se llama para orar por él? Ay, ¿vive aquí en la ciudad? No, vive allá en Tailandia. Ay, me resulta difícil, pero sí puedo orar. O sea, es gente que por ejemplo, ven que un niño se da cuenta que es huérfano y así como que algo le brinca. Entonces se acerca con la mamá, oye, ¿y cómo están? Y tienen lo suficiente. No, pues estamos batallando. Y se saca de lo de él. Mire, cómprele zapatos al niño. Esa gente tiene un don muy compasivo. Jesús tenía todos estos dones. Todos. Es el único que podía decir que tenía todos los dones. No hay un solo cristiano que los tenga todos, porque entonces ya no seríamos el cuerpo de Cristo. Pero él sí los tenía todos. Él era generoso, sabía dirigir, era misericordioso, en fin. Y este don es muy, muy necesario. Aquí hay gente que tiene ese don, o sea que yo he identificado, seguramente hay otros que como son dones que no se ven, pero los que yo logro captar, uno los ve. ¿Cómo se acercan con la gente y los abrazan y tú dices, ay, qué tremendo, y hablan con ellos. Mira, el otro día alguien me contaba de aquí, que iban en el auto, entonces la esposa le dijo, párate. Y dice, no, es que no puedo parar porque los carros, hazte un ladito, estaciónate allí. Y luego, pero ¿por qué? Párate. Y es una persona que tiene este don. Es que estaba un indigente que quería, esta persona vio que quería pararse y no podía, ya anciano y así en la calle, pues no se baja. Qué tremendo, ¿no? Se baja y el otro, pero córrele, le dice el otro, porque no tenía el don ni el de la paciencia. Bueno, ese no es un don. Y le dice, córrele. Entonces, no, y habló con él, y oiga, y que no sé, ay, todavía le hizo así, y que mire, y luego se le empieza a predicar el evangelio. No todos hacen eso. Y los que tienen ese don, dice la Biblia, ejérzanlo. Háganlo. El que sirve, háganlo. El que preside, con solicitud. El que da, con liberalidad. Importantes estos dones. Finalmente tenemos los dones de manifestación, que son los más socorridos, diríamos así. Los que todo mundo quiere. Y 1 Corintios 12:1 nos lo dice. Ahí dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que les falta información acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles o paganos, aquí significa que no estaban con el Dios vivo, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, dice, aquí hace un inicio en la introducción hacia los dones muy importante. Por tanto, os hago saber, les doy la información correcta, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Eso significa anatema. Nadie que tiene el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Es imposible. ¿Por qué? Pues es imposible. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie, sino por el Espíritu Santo. Hay una versión que dice, si no es porque tiene el Espíritu Santo, o porque tiene el Espíritu Santo. Lo que significa aquí es que los únicos que pueden recibir dones del Espíritu Santo son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo.
los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Han sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya tuvieron esa experiencia? Para ustedes es, para los cristianos. O sea, usted nunca debe orar ni decirle a alguien que no es convertida, voy a orar para que Dios te dé el don de sanidad. Imposible, no es para ellos. ¿Me explico? Ok, sigo leyendo rápido. Versículo 4. Ahora bien, dice Pablo, y entra en el tema. Hay diversidad de dones, o sea, múltiples dones, dice. Pero luego él menciona solamente en esta porción 9, que son, digamos, los más visibles. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que da los dones es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, o sea, cosas en el servicio para hacer, y Dios da los dones, como los ya mencionados anteriormente, y estos para ejercer con efectividad el ministerio. Por eso dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones. Todas estas frases son hasta para un mensaje en especial, pero no podemos hacerlo. Hay diversidad de operaciones, o sea, la multiforme sabiduría de Dios guía a través del don a cada quien para obrar en esa sabiduría de diversas maneras, hermano. Y vuelvo a enfatizar, el abuso en esto provoca confusión en muchos, al grado aún de atribuirle a Satanás cosas que suceden, que son genuinas del Espíritu. También vamos a hablar de cómo discernir cuando es de Dios o no es de Dios. Vamos a hablar sobre cómo discernir la profecía. En fin, esto será las siguientes semanas, pero sigo leyendo. Dice, pero a cada uno, en el versículo 7, a cada uno, enfatizo esa frase, a cada uno, le es dada por el Espíritu, le es dada la manifestación del Espíritu, o sea, a través de los dones. Pero luego mire la frase que viene enseguida. ¿Para qué? ¿Para su gloria? ¿Para que se aproveche de él? ¿Para que saque, para que trafique con él? ¿Para su propio provecho? No, para provecho, pero ¿de quién? De los demás. No es para provecho de uno. Eso sería egoísmo, y Dios no es egoísta. Es para que a través del don tú seas una bendición, con cualquiera de los dones o habilidades que Dios te dé, para provecho y bendición de los demás. Por eso eres importante en el cuerpo de Cristo. No debes de minimizarte, no debes decir, no, pues yo soy un pobre pajarillo, que soy un lagartijito del desierto, que no. Tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y eres importante. ¿Qué lugar tienes en el cuerpo de Cristo? Ahí estás en el cuerpo de Cristo. Y tienes una función, y es importante. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En estos dones, esos en los que yo me voy a enfocar primeramente de uno por uno, pero abundantemente. ¿Por qué? Porque son los más mal usados. Y mi énfasis va a ser sobre esto, aunque también voy a explicar los otros más ampliamente. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Es una fe sobrenatural, no es la fe común de todo cristiano. Es alguien que tiene una fe para que sucedan cosas y te lo dice de una manera tan convincente, y en el nombre de Jesús, y sucede. Tienen un don de fe. A otro dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo quiero enfatizar la frase, dones de sanidades. Muchísimos diversos dones de sanidades. Y reitero, el abuso en eso provoca el exceso, se salen totalmente de orden, y los demás, al ver ese desorden, no quieren saber nada, y cuando suceden cosas legítimas dicen que es del diablo.
Pero no queremos eso, ¿verdad que no? Queremos todo esto, pero en el orden. Sigo leyendo para terminar. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, como lo que hace rato sucedió. Para los que quizás están iniciando y ¿qué tanto dijo? Es un don de lenguas, pero a la vez, en este caso Sergio, tiene el don de interpretación, se conjugó ahí. Hay otros que nada más lo hacen en lenguas y otros tienen el don de interpretar lo que dice, o sea, saben lo que significa cuando nadie lo sabe. Y dice que si alguno tiene el don de lenguas y no hay intérprete, cállese, porque al hablar en lenguas o profetizar, nadie va a entender y nos vamos a quedar como llegamos. Entonces, hay un orden en el ejercicio de los dones. Y termina diciendo, en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ciertamente el Espíritu es el que reparte, pero en otro lugar, aquí mismo en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, ahí nos dice que podemos pedir dones. Podemos pedir, el asunto es que casi todos se centran en estos. Y está bien, pero hay que tratar de equilibrar el asunto para que no solamente los dones vistosos sean los deseados, porque se puede caer en un exceso. Pero de que están en operación, de que los necesitamos el día de hoy, porque qué ilógico sería que los cristianos del tiempo de Jesús o del tiempo de los apóstoles, los primeros 100, 200, 300 años, todos se enfermaban y había milagros y había prodigios, y ahora la gente se sigue enfermando, ¿no es cierto? Y sigue habiendo sanidades. No menos el jueves pasado, una hermana que tenía cálculos en el riñón sufría muchísimo y pidió oración y trajo las ¿cómo se llaman? Las radiografías. Y yo las vi, yo personalmente las vi, donde se miraban los cálculos en los riñones. Pero testificó que ya habían desaparecido. Yo no sabía eso hasta el jueves y Toño tenía aquí y presentó los resultados. Después la hermana se me acercó y me dijo, mire, ¿quiere verlos, pastor? Y los empecé a revisar y se veía todo hasta las últimas, donde estaba totalmente limpia, ya no había nada. Le dije, ¿y qué dijeron los doctores? Estaban así. Oiga, esto solamente por un milagro. Claro, hay milagros. Y bueno, ¿a qué santo se encomendó? No, a ningún santo. Los milagros existen hoy. La hermana estaba feliz, a todo el mundo le decía, mírenlos, ahí está el testimonio. Nosotros creemos que hay todo eso. Que no nos pase lo que le pasó a aquel inmigrante que se vino de Europa hacia los Estados Unidos y juntó dinero porque el pasaje en un buque era muy caro. Y trabajó y finalmente compra su boleto. Pero dice, no, allí ha de estar caro, duraba un mes. En aquellos tiempos, cuando él viajó, un mes duraba el transatlántico para llegar a los Estados Unidos. Y dijo, bueno, pues me voy a llevar algunas provisiones, y llevó queso y pan, lo que pudo allí. No era mucho, dice, porque allí ha de estar carísimo y no tengo dinero. Y bueno, se encerró en su camarote. Y bueno, pues le dio hambre el primer día y pues el quesito estaba fresco y el pan todavía lo partió así. Llegó el segundo día, el tercer día y bueno, de pronto le llegaban olores, así que, dice, todavía faltan 20 días para llegar y este pan ya se endureció y este queso ya está bien duro. Ni una navaja le entraba al pobre queso. Todavía aguantaba el quesito, pero el pan ya estaba duro. Pasaron 20 días y no, ya era imposible morder aquel pedazo de pan. Y de pronto le llegaban unos olores que decía, no sé si podré resistir. Y como podía, se la pasó comiendo pan duro y queso ya bien seco y duro.
Y cuando llegó finalmente a los Estados Unidos, estaba allí el capitán, pasajero por pasajero, así. Espero haya tenido un buen viaje, un viaje espléndido, que haya disfrutado. ¿Cómo la pasó? Cuando le llegó el turno, dicen, pues muy mal, le dice, porque yo subí aquí unos costales con pan y unos quesos y todo el mes me la pasé con hambre y mordisqueando allí como ratón. El pan duro, dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué no subía a los restaurantes, sacar la cubierta? No, pero es que supongo que es que yo no tengo dinero, nada más ajusté por el pasaje. Señor, le dice, por favor, si el precio de su pasaje incluía todo, era todo incluido. Y desgraciadamente, tristemente, eso le pasa a muchos cristianos que están en el otro extremo, comiendo pan duro, se enferman y vamos, es la voluntad de Dios. Oye, vamos a orar. No, es la voluntad de Dios. No, oye, no, pero no, es que los dones ya quedaron atrás. Es que ya no hay milagros. Quiero terminar con esto. Un hermano, un pastor, hoy es un pastor de una casa de oración, tuvo una experiencia hace años bien tremenda. Inició en esto, en ese sentido, porque él era de los que negaban completamente los dones del Espíritu. Negaba, porque así fue, él creció en una iglesia de esas. Dice, pero un día, pues llegó a ser un líder, ya alguien de importancia, ministrando el rebaño, y un día dice que tuvieron una velada de oración, y sin ellos pedir nada ni nada, de nada hacia el Señor, ellos simplemente estaban orando. Dice, mira pastor, cayó el Espíritu Santo sin nuestro permiso. ¿Cómo? Cayó, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. Yo mismo hablé en otras lenguas, dice, y estábamos asustados, dice, pero la gente estaba llorando y luego unos empezaron a decir, me sanó el Señor, ya no tengo esto. O sea, dice, para mí era una confusión, pero había algo divino, dice ahí. El Espíritu de manera soberana cayó sobre nosotros. De ahí él empezó a escudriñar y un día dijo él que él encontraba más evidencia sobre el ejercicio de los dones y la necesidad que se tiene en la actualidad de que los dones estén vigentes y están vigentes, y que esa teología que él había abrazado no era la correcta. Finalmente él tenía un compromiso con sus pastores, que la sede estaba en Estados Unidos, y el pastor de ese entonces, bueno, sigue siendo el pastor, es un hombre muy famoso, no voy a decir, no tiene caso decir el nombre, pero es muy famoso, pero niega los dones del Espíritu Santo, dice que son del diablo, etcétera. Pero fíjese lo que sucedió. Resulta que ellos van a la conferencia y los hospedan en la casa de uno de los pastores de este afamado pastor. Es como si los hubieran hospedado en la casa de Toyo Ortiz, por decir un ejemplo. Pero allá, obvio. Entonces, dice, llega la hora de la cena y el pastor llega con una niña en silla de ruedas y la pone así en la mesa. Y dice, y el hermano con el que yo iba nos miramos y dijimos, ¿ahorita qué? Pues, ya entiende, ¿no? Ahorita vamos a orar y que el Señor. Entonces, pues ya cenaron y le dice, oiga pastor, ¿nos permite orar por su hija? Y que le contestó, ¿orar por mi hija? ¿Para qué? Bueno, dice, no le quisimos decir porque sabemos que no creen. Pues permítanos orar. Bueno, está bien. Y le dice al otro, órale, ahorita es cuando. Pero estaba paralítica, ella había nacido con un mal, nunca pudo caminar, tenía como 12 años la niña. Dice, mira pastor, nos levantamos, le impusimos las manos y dijimos, Señor, por tu misericordia, nosotros creemos. Y empiezan a orar por la niña, ¿y qué creen? Sí, pasó algo, se levantó, hermanos, la niña. En presencia del papá y la mamá, y casi se desmayan, y cuando la niña se levanta y empieza a caminar y empieza a saltar, la mamá se va llorando los dos.
¿qué es esto? Pues el Señor la acaba, no, mira. Y sí, allí fue una cosa, ahí en el comedor de la casa de ese pastor. Al otro día inicia la conferencia. Y este pastor va con su niña, con el pastor principal, que hasta la fecha escribe libros atacando, pero duro. Y se le presenta, le toca y le dice, pásale. Y entra con la niña caminando, hermano. Dice el pastor, y nosotros viendo que había entrado a la oficina del pastor. Cuando está enfrente del pastor le dice, ¿qué es esto? Y dice, ¿cómo? ¿Qué es? El Señor sanó a mi hija. Y dice, no puede ser, esto es de Satanás. Lo corrió de la iglesia al pastor. Fíjense el grado de prejuicios, todo por ver los excesos que todos nosotros conocemos, los puede ver en YouTube, que la unción del chicle, que la escoba, que le avientan agua, todos esos son excesos, hermano, abuso. Dicen, no, eso es del diablo, y ya metió todo en una caja, y eso es muy lamentable. Y nosotros, bueno, yo oro por ese pastor, que el Señor en su misericordia, ¿se imaginan que alguien así, el Espíritu Santo llegue y como con el pastor? Sería algo extraordinario, pero bueno. También si rechazan, ¿verdad? Pues el boleto, hermanos, incluye todo. Póngase de pie. Vamos a orar para que el Señor vaya preparando nuestros corazones para recibir los dones del Espíritu Santo. Aunque yo sé que ya los tienen allí, pero también podemos pedir algunos de ellos. Vamos a orar para que el Señor le vaya mostrando a cada uno de ustedes cuáles dones tiene, para que los avive. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Y él tenía un don ministerial que era de evangelista. Predica, haz obra de evangelista. No te amilanes, en palabras nuestras, ¿verdad? No te achiques, no tengas temor, Timoteo. Tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pablo tenía un don de exhortación extraordinario, levantaba el corazón del caído y animó a Timoteo. Y él dice, no descuides el don que hay en ti, le dijo. Y algunos quizás lo han descuidado, pero vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones, porque la voluntad de Dios es que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Amén. Levanta tus manos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos del cuerpo de Cristo, y tu palabra dice que tu Espíritu Santo es muy generoso en repartir dones. Hay muchos dones que son importantes para la edificación de unos con otros. Ve preparando nuestros corazones, Señor, porque sin duda que tú depositarás en algunos dones ministeriales que quizás ahorita se reúnen como solamente un creyente más, pero tú, al saber el futuro, el propósito para algunos, les darás dones ministeriales, y algunos serán pastores, otros serán maestros, o dones de servicio, dones de administración. Señor, reparte a tu pueblo aquí reunido, Señor, y a los que nos están escuchando. Reparte tus dones con las diferentes maneras y manifestaciones. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos has dado en abundancia, con generosidad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día.